La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. Lo habíamos querido tanto al buen Adolfo. La coherencia es un bien escaso, es una virtud exigente y molesta. Requiere de dos insumos tan difíciles de conseguir como la misma coherencia, a saber, la memoria y la objetividad. La coherencia es eso que le exigimos a los demás y que pregonamos habitualmente como una virtud propia, sin poseerla. Lo que hoy nos conviene, mañana no. Lo que esperamos de los otros, mañana nos incomoda y desearíamos cambiarlo. Sin embargo, la bandera de la coherencia sigue flameando en el discurso, algo ajada por defender circunstancias tan disímiles, pero está allí, presidiendo y justificando todas nuestras incoherencias. Volvamos a los dos insumos necesarios para ser coherentes, memoria y objetividad. La memoria se nos presenta como ese angelito molesto que revolotea comúnmente en el hombro derecho de los personajes de los dibujos animados y nos acusa al oído de que las cosas no fueron siempre como nos convendría que hubieran sido y que en el pasado declamaban otras verdades. La objetividad, el Robin de la memoria, es otro incordioso ente que se toma el trabajo de advertirnos que lo que está bien para mí debe estar bien para los demás y que no tenemos derecho a exigir lo que no damos. Para combatir semejantes incomodidades, nada mejor que el lugar común que indica que lo mío es diferente. Apotegma comúnmente usado con el que las personas marcamos una notable diferencia entre las razones ajenas y las propias, según el cual uno tiene derecho a cambiar de idea todas las veces que se le ocurra según sus necesidades y caprichos, pero el otro no. La coherencia, para resumir este fárrago con el que preludiamos nuestro cuento del día, es una de las virtudes que se pregonan a los gritos, que se exigen a los otros, pero que la misma vida, con su agotadora flexibilidad, convierte en un heroico y costoso lastre. Hasta ahora hemos pensado estas ideas en clave personal, pero ¿qué ocurre cuando buscamos estos conceptos en el plano de la política y el poder? La pregunta nos introduce directamente a nuestro tema y nos devuelve a la dinámica habitual de esta página. El poder, representado por sus sicarios de turno, presenta respecto a la coherencia el mismo dilema que las personas comunes. La coherencia se declama y se exige, pero más en esta época en la que sobreabundan los archivos sonoros, visuales y periodísticos, se hace cada día más difícil de sostener. La incoherencia, la falta de objetividad, se nos presentan como virtudes. El político actual es flexible, característica imprescindible llegado el caso, y en vez de avergonzarse de ello, se jacta. Los súbitos cambios, el venal reacomodamiento, se ven como virtudes positivas, realistas, y con total desparpajo se las defienden con conceptos como pragmatismo o evolución. La falta de objetividad, pandemia que suele afectar con más virulencia a los comunicadores sociales, es otra lacra convertida en virtud. El comunicador social, con el argumento de no ser hipócrita, opera abiertamente a favor de uno u otro de los representantes reales o posibles del poder. La realidad así se transforma en las pelotitas de goma en los malabares de estos maestros del sofisma. Las mismas cosas que critican en el adversario son virtudes en el político mandante, y estos vertiginosos cambios de frente son presentados como la quinta esencia del realismo y de la falta de hipocresía. Imposibilitado de luchar contra un archivo, memoria artificial que los deja desnudos frente a su incoherencia y falta de objetividad, el poder ha decidido transformar estas virtudes en defectos, hijos ambos, según esta mirada, del más ridículo idealismo y producto de la hipocresía. Ningún defecto es más fácil de esconder que aquel del cual todos se aprovechan. Cómplices y eternos culpables, los aspirantes al poder o sus detentores saben que en algún momento sus necesidades los llevarán a la incoherencia, razón por la cual callan o sobreactúan. Citaremos hoy a un hombre que hizo de la sobreactuación y del silencio oportuno uno de los más importantes insumos de su carrera, en una época en la que la incoherencia se escondía para empujar a millones de hombres a la guerra en busca de defender ideales tan venalmente transformados por quienes los sobreactuaban. El final de la Primera Guerra Mundial dejó un mundo convulsionado y confuso. Las economías europeas, castigadas por los enormes costos de sus derrotas y victorias respectivas, se vieron obligadas a depender de los créditos cada día más imprescindibles de los norteamericanos. Semejantes zafarranchos sociales
hicieron que las ideologías de izquierda, triunfantes en Rusia, se volvieran un material de exportación con la capacidad de satisfacer, aunque sea de manera imaginaria o simbólica, las carencias reales que producía la democracia liberal y el capitalismo. La reacción de las oligarquías financieras que gobernaban los países de Occidente a través de sus muñecos de plastilina políticos se volvieron brutalmente crueles o incoherentes. Expliquemos por qué. Frente al fantasma del comunismo internacional, los países capitalistas reaccionaron con una intensa campaña de demonización respecto a toda idea que se saliera del ABC liberal. Estados Unidos, como un país atravesado por el movimiento inmigratorio europeo, desarrolló en la década del 20 una legislación que convertía a cualquier inmigrante de la Europa Oriental en un sospechoso político, capaz de transformar la buena y noble sociedad americana en un infierno de soviets. La política internacional americana y su mecanismo de alianzas internacionales pusieron en primer plano la necesidad de aislar a la Unión Soviética, considerando el gran foco infeccioso mundial. Inglaterra, con el mismo temor que Estados Unidos por la expansión de las ideas comunistas, apostó al fortalecimiento de los sectores más radicalizados de la derecha alemana e italiana, sin que sus protestas pasaran más allá de la formalidad. Inglaterra dejó que la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler avanzaran con sus conquistas imperialistas en África y Europa. Por esta ilusión del capitalismo inglés y norteamericano, Hitler, que aparecía como el necesario rival de Stalin en una guerra en la que ambos perderían y de la que Estados Unidos e Inglaterra saldrían triunfantes sin participar, pudo pasear sus tanques impunemente por media Europa, devorando a Austria, Checoslovaquia y por último a Polonia. Los políticos ingleses se veían imposibilitados de explicar con un mínimo de coherencia por qué ellos, como representantes de democracias liberales, permitían que dos dictaduras fascistas acabasen con la independencia y las instituciones democráticas de otros países. Mientras tanto, el peligro bolchevique, que se había transformado en la feroz dictadura de Stalin, pese a todos los cuidados y cálculos de Inglaterra y Estados Unidos, en vez de entrar en guerra con Alemania, firmó con ella un pacto de no agresión. Gracias a este acuerdo, Stalin se convertía, a cambio de la mitad de Polonia, el derecho de conquistar Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia en el principal proveedor de grano y petróleo del Tercer Reich. Así, con el pacto entre Stalin y Hitler, una dictadura fascista se aliaba a una dictadura comunista, cuando las democracias liberales capitalistas querían que se matasen entre ellos. Con las espaldas libres en el este, Hitler tuvo la posibilidad de fagocitarse en pocas semanas al ejército francés, 1940, considerado hasta ese momento como el más potente del mundo, y de dejar contra las cuerdas a Inglaterra, que comenzó a rezar para que Hitler se peleara con Stalin, para que el demonio comunista se volviera su aliado contra Alemania, país que en 1938 era calificado por Lord Halifax, secretario de Asuntos Exteriores inglés, como el baluarte contra el comunismo. Aún al escribirlo uno se queda sin aliento de tan dinámicos que son estas incoherencias. Concluyamos esta trágica farsa recordando los elogios con que otro político inglés le endulzó el oído a Adolf Hitler cuando era considerado el cazafantasmas comunista. Dejaremos para el final de velar su nombre, porque se sabe, las medicinas fuertes hay que tomarlas de a poco. Siempre he dicho que si Gran Bretaña fuese derrotada en una guerra, esperaba que encontrásemos un Hitler que nos llevara de nuevo a nuestra posición legítima entre las naciones. Los que se han visto personalmente con Herr Hitler por asuntos públicos o en actos sociales, se han encontrado un funcionario harto competente, sereno y bien informado, de porte agradable y sonrisa encantadora, y pocos se habrán librado de experimentar su sutil magnetismo personal. Puede que aún vivamos para ver a Hitler como una figura más amable en una época más feliz. Ambas declaraciones son de Winston Churchill, primer ministro inglés de 1940 a 1945, considerado como un héroe occidental de la guerra contra el nazifascismo.